Buenas noches, dice Jesús, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Quien crea y sea bautizado será salvo. También dice Jesús, no te mandé yo, esfuérzate, ten buen ánimo. Dios es contigo, por donde quiera que tú andes. Dijo también Jesús, todo es posible en aquel que cree. Basta creer. Este es el programa Basta Creer. Yo soy Paulo Mujinga y estoy aquí acompañado de Ricardo. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Obispo Paulo. ¿Cómo tú estás? Esto va a ser el inicio del invierno. Será el inicio de invierno, pero siempre en buena compañía, conforme a esta presentación tan bonita que el obispo Paulo acabó de hacer. Ciertamente todos ustedes que nos están asistiendo a través de las diferentes redes de televisión, sea de lo que fuere, ciertamente usted está aquí para escuchar la palabra de Dios. También puede enviar y debe enviar sus testimonios, sus fotografías a través de los números de contacto que ahora mismo están pasando en el rodapié, el número del WhatsApp, o también hacer su pedido de oración a través del número del SOS. Entonces no pierda tiempo, porque seguro Dios quiere, Dios puede ayudarle y esa es la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces, este programa Basta Creer es para aquellas personas que nos están asistiendo por la primera vez. Es un programa de la entera responsabilidad del apóstol Jorge Tadeo. Es el presidente y fundador de las iglesias Maná, el hombre que hace más de 30 años está evangelizando a las naciones por este mundo ahí afuera. Y este programa está dividido en dos partes. La primera parte nosotros vamos a hacer aquí, como Ricardo acabó de anunciar, vamos a mostrar tus fotografías, el lugar donde te encuentras, vamos a contar testimonios, también vamos a hablar de los grupos familiares, que es un proyecto muy importante de nuestra iglesia. Y como no debía de ser, vamos también a hablar del reloj de oración. Pero ya vamos a llegar ahí, pero vamos a empezar en primer lugar de mostrar tus fotos. Ya sabe, tus fotos sirven para testimoniar, para mostrar en el lugar donde te encuentras, la comida que tú haces, los platos de tu región, los bautizos que suceden en tu iglesia, las personas que son curadas, la iglesia que tienes de servir a Dios. Ya sabes, este es el programa Basta Creer, el tuyo, nuestro programa donde Dios va a entrar en su vida para hacer un milagro. ¿Es eso, Ricardo? Entonces vamos a comenzar con las fotografías. Entonces la primera fotografía viene de Francia. Aquí tenemos la familia de Saulet de Francia. Envía un abrazo para nuestro apóstol y la obispa Cristel, de nuestro amado obispo en Francia. Ahí está también la familia. Mandan un fuerte abrazo para nuestro apóstol obispa Cristel. Y después, a continuación, tenemos un plato. Aún, este es David Martín de Francia. Es obispo Domingos. Estoy aquí confundiéndome. Esto es una fondue. ¿Qué es esto? Me parece un filete en la plancha, pero tiene buena cara. Con aquella patata frita rústica, ensalada. Aquí Ruth está diciendo que ya iba. Muy bien. Y a continuación nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos fotos. Ahora, tú sabes muy bien. Aquí tenemos 3 fotos de la banda Son Fishes a presentación de la música para el Festival de Talentos. El obispo Pablo Mujinga. ¿Tú no eres el director de los jóvenes? El Festival de Talentos que nosotros vamos a tener el próximo día 7 y 14 de noviembre, las primeras eliminatorias, y después el día 21 vamos a tener la gran final. Pero durante este mes de octubre usted puede enviar sus candidaturas y aquí vamos a recibir de Amadora. Tenemos esta presentación de esta música para el Festival de Talentos para la banda Son Fishes. Entonces nos quedamos esperando ya de esta candidatura espectacular. Ya sabemos que vamos a tener, y como ya tenemos algunas, y para todos aquellos que son también jóvenes y tienen este deseo, hablen con vuestros obispos, con vuestros pastores, digan que quieren participar, que desean hacerlo, porque compartir con los dones y talentos que Dios ha confiado hace toda la diferencia. Hace la diferencia en vuestra propia vida, pero también la vida de tantos otros jóvenes
que ven que ser de Dios es ser muy activo y activo en las cosas de Dios y usar la tecnología y no solo las artes y todo más para predicar el Evangelio. Entonces, es este el propósito del Festival de Talentos, de poner los talentos que Dios ya os confió y poner esto a la disposición de Dios. Entonces, no pierdan el tiempo. Muy bien, dejando aquí o dando continuidad a aquello a lo que Ricardo estuvo hablando sobre talento, nosotros a continuación vamos a mostrar una foto sobre vino. Entonces pido a los técnicos para que pasen 3 botellas de vino. Una de ellas tiene la firma de B y después tiene otra al lado, 2 botellas. Y tenemos aquí un equipo de reportaje de la Curiacos. Y yo estoy reconociendo ahí. Entonces ahí esa fotografía no es de un festival de talentos, pero es de una muestra de vinos. Es un hermano nuestro, Eduardo, es un hombre de negocio. Dios le dio talentos, no solo a los jóvenes, sino a las personas también para desarrollar negocios. Y nuestro hermano ha lanzado su vino que va a ser comercializado en África. Espectacular. Entonces, Eduardo, muchas felicidades, Eduardo. Que Dios bendiga este negocio que ciertamente va a mejorar la vida de muchas personas, donde va a ser comercializado. Incluso, si me permite, dice aquí una de las fotos, en esta que está diciendo el empresario Eduardo de la iglesia de Amadoro lanza 3 marcas de vino en Lisboa para la comercialización en África. Es un vino especial. Es África. El objetivo de él es un vino que fue hecho para ser acompañado con comidas típicas africanas. Es un vino hecho aquí en Portugal. Es muy interesante. A continuación, después vamos a tener la sala de palabra. Ahí tenemos finanzas y muy antiguos, principios bíblicos para una vida de éxito nacidos para conquistar, superar, dominar. Ahí tenemos más libros, todo de la vieja escuela, muy antiguos, pero continúan haciendo furor en la vida de millares de personas. ¿Cuál de ellos es el más importante? A continuación tenemos la reunión de encuentro con Dios en Falombias. Esto es un nombre muy complicado. Estas iglesias ahí de Brasil quedan ahí en el norte. Y dice, con muchas presencias y salvación. Samia de Ribeirão Preto. Espero bien que haya dicho bien el nombre. Entonces, Ribeirão Preto, siempre enfrente, todo es posible en aquel que cree. Y después tenemos aquí una barbacoa. Y viene de aquí también de Samia de Ribeirão Preto, que nos envía esta barbacoa. Y una foto más de este convivio. Seguro que fue un convivio hecho, no sé si en la iglesia o en algún espacio de algún hermano. Hicieron también este convivio entre toda la iglesia ahí en Ribeirão Preto. El convivio es muy importante. Nosotros vamos a hablar de grupo familiar. Después tenemos una foto muy interesante que viene de Vila Nova de Milford. No, nos vamos a saltar el sushi. Entonces una hermana, la hermana Teresinha. Buenas noches, familia. Servidos. Claro, hermano Teresinha. Claro. Estamos esperando. Y a continuación, sí, tenemos ahora de Vila Nova de Mil Fontes. Vila Nova de Mil Fontes. ¿Eso queda en el norte? No, no, no. Eso queda en el medio, centro, en el litoral alentejano. Es una zona muy bonita. Toda esa zona que por ahí en adelante, muy bonito. Entonces dice, buenas noches, apóstol y toda la avispa de Cristo. Una foto de la puesta del sol a camino de las reuniones de hoy. Entonces fue muy temprano. Un besito. Susana Bailote de Vila Nova de Mil Fontes. Es muy gracioso porque ella siempre nos está enviando estas fotos. Entonces, a continuación tenemos la fotografía de José Mora. ¿Quieres comentar esta foto? Tenemos aquí el trompetista. Buenas noches a todos, familia bendecida. Aquí mi trompeta para servir a Dios. Gracias, obispo Paulo y todos los que me acompañan. Besitos para todos. Gloria a Dios. Entonces tenemos aquí, sin duda, me gusta este tipo de instrumentos. Cuando tocabas la banda,
Eso hacen toda la diferencia. Enriquece mucho la música. Y recientemente, cuando el apóstol hizo aquella y andó por varias partes por la avispa Crystal tocando, fue muy interesante. Esta trompeta me hace recordar la música. Ok, y a continuación después tenemos al apóstol en Luanda, Angola. Dice, buenas noches apóstol y Bispa Cristel y todo el equipo de Basta Creer, recordando un abrazo de nuestro Moisés, de Mario Mujinga de la iglesia Mana Golf en Luanda, Algof. Entonces un abrazo, tenemos añoranza de los abrazos. Ya hace falta. No sea por eso, los abrazos ya vienen ahí. Después tenemos a Mario Mujinga. Buenas noches de la tribu Maná, en especial a nuestro apóstol y obispa Cristo. Un abrazo del hermano que está en Golfo. Por acaso no es nada del obispo. Somos todos parientes. Tú eres mi pariente, ¿no es así? Yo estaba aquí. Es coincidencia, pero somos parientes. Si no somos, seremos. En fin. Pero Ricardo, ¿quieres comentar esta última foto para que vayamos a los testimonios? Entonces dice así, buenas noches para el apóstol, la obispa y para todos los convidados del programa. Basta creer. Os envío carne de porco a Judith de Francia. Pero esta carne de cerdo. El plato es típico portugués, ciertamente hecho por... Es un plato que emigró, posiblemente, o emigró quien lo hizo. Y conforme he dicho hace poco en el inicio de este programa, dice que basta creer, Jesús tiene un milagro para todos nosotros. Dios quiere y puede hacer un milagro en su vida, basta con que usted crea. Lucas 1:37 dice así, nada es imposible para aquel que cree. Esfuérzate, mi hermano, mi hermana. En esta época que nosotros estamos viviendo, de muchos problemas, no sea por eso, Jesús cuando estuvo en el barco, Él mandó que las aguas se calmaran. Y eso es lo que nosotros vamos a asistir durante este tiempo. Es donde las personas están con muchos problemas, pero tienen Jesús. Cuando usted tiene a Jesús, hay milagros. ¿Hay o no hay milagros? Sin duda alguna. Y muchos de esos milagros también están en la web del bastacreer.com, donde usted puede acceder a todos estos milagros. Hoy yo voy a leer uno de estos milagros que está en este web acerca del área financiera y que dice así. Habla María, quiero glorificar a Dios porque os pedí a vosotros para que orasen por mi departamento de mi hija y de mí. Y los apartamentos fueron alquilados. He aplicado la ley de los diezmos y nuestro Dios es fiel a su palabra. Sin duda alguna, Dios es fiel. Y todos aquellos que durante este tiempo, durante este programa, fue creado por el apóstol Jorge Tadeo con este objetivo. En el tiempo difícil, en el tiempo de dificultad, también generar una fe extra para usted que nos está asistiendo. Porque esto es lo que sucede cuando una persona se acerca a Dios y escucha la palabra de Dios. Fe es generada en su corazón y cuando se aplican las leyes de Dios con esa fe extra, también el sobrenatural de Dios, incluso en tiempos difíciles también sucede. Es así como sucedió con Isaac. Isaac pasó a un momento difícil en su vida. Isaac no veía solución, tenía que emigrar, voy a otro lado, pero Dios le apareció y Dios le dio una instrucción y él decidió escuchar y guardar la instrucción de Dios y hacer conforme a lo que Dios le dijo. ¿Y qué es lo que sucedió en Génesis 26? Isaac sembró en aquella misma tierra, una tierra seca donde posiblemente cualquier persona que dice lanzó semillas a la tierra le llamaría de loco, que no sabría lo que estaba haciendo, pero él prefirió confiar en Dios que confiar en su propia reputación frente a la sociedad. Y en verdad lo que sucedió es que Dios tomó en ese acto de fe de Isaac y multiplicó aquellas semillas, cada una de ellas 100 veces más, porque dice 100 veces más. Este es el poder de nuestro Dios, que aquello que nosotros vemos aquí en nuestra hermana María, una persona que a lo mejor en el momento de dificultad para muchas personas en el mundo, ella pidió la ayuda de Dios, ella buscó a través de este programa la oración
Y dice también que siempre fiel en los diezmos y ofrendas. ¿Y qué es lo que Dios hizo en el tiempo de la pandemia, en el tiempo de la dificultad? Dios no vio esto limitativo, sino que Dios abrió puertas y no solo ella consiguió alquilar su casa, sino también la casa de la hija. Entonces Dios opera milagros. Y sabe, mi hermano, nosotros estamos libres de esas tempestades que están ahí fuera. Nosotros estamos libres del virus. Nosotros estamos libres de la pobreza. Y esta música que yo invito a todos ustedes a escuchar. Entonces vamos a quedarnos con esta música. Estoy libre del Team Kuriakos. Estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Doenças já não entram mais em mim, pois eu sei que Jesus já pagou. Dores e enfermidades Ele levou para a cruz, pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Vícios não te podem dominar, pois eu sei que Jesus te libertou. Na cruz do Calvário, o seu sangue Ele derramou. Se Jesus te libertou, então tu já podes gritar: estou livre, estou livre, estou livre do poder das trevas, do pecado por aquele que me amou. Estou livre, estou livre, estou livre pelo sangue do Cordeiro que por mim se entregou. Que por mim se entregou. Estoy libre. Estou livre do pecado por aquele que me amou. Por aquele que me amou. Pam, pam. Y tenemos aquí más fotos. Hoy la noche está caliente. Buenas noches, amado obispo Pablo. Buenas noches. Recordando mi visita a la iglesia de Amadora, decir que estoy con siempre conectado a... Exactamente. Y a continuación tenemos otra fotografía. Buenas noches a todas, a todos y a toda la familia Maná. Soy Ana Paquete de la iglesia de Almada. Un gran abrazo a todos, al equipo de Basta Creer, los obispos, el apóstol y la obispa Cristel. Un gran abrazo para usted, mi hermana. Y a continuación tenemos a Zafora, una familia muy bonita. Y el hermano dice así: una excelente noche a todos de nuestra familia Maná, siempre levantando los brazos de nuestro apóstol, Fabio, Isabela y Ana Marcos de Azafora. Muy bien. Ok, Ricardo, ya hemos visto las fotografías y ahora vamos a los testimonios. Tenemos más testimonios porque continúan llegándonos y hoy incluso yo quiero compartir un testimonio de una hermana de la iglesia de Albalade. Fue muy interesante porque la semana pasada, no, el miércoles, si no me equivoco, estuve también aquí y compartí un testimonio que ocurrió en un grupo familiar y después fue importante porque esa hermana vino
contar conmigo y vino a contar algo muy similar a lo que sucedió al otro líder. Entonces ella fue a mi encuentro y dijo, pastor, ahora recientemente apareció una persona en mi grupo familiar quejándose de muchos dolores en la espalda. ¿Y sabe lo que yo hice? Hice aquello que lo que otro hermano hizo. Entonces usted quiere quedar sanado, que Dios le sane. Y la persona, claro que sí, claro que quiere. Entonces aquí extienda sus brazos. Entonces ella fue, extendió los brazos. Muchas veces ella hizo eso con fe, de la misma manera que el hermano, porque muchas veces vemos al apóstol y es un acto de fe y a veces es que nosotros mismos, no es una cuestión de copiar o no copiar, es un momento de fe en aquella acción. Y cuando la hizo eso y la líder estaba con fe de que iba a funcionar y la hermana también creyó, y entonces ella oró, ordenó que el dolor se enderezase, que los dolores saliesen y que la hermana quedó completamente sanada. Y esto ni siquiera fue en la iglesia, en una reunión, fue en un grupo familiar. Y a veces la persona piensa, el grupo familiar, ¿qué es eso? El grupo familiar en verdad es una reunión también, pero en la casa de los hermanos, en este momento, y por razones que son obvias, muchos de los grupos familiares están siendo dados a través de las nuevas tecnologías y acompañamos a los hermanos y compartimos la palabra a través de estas formas para evitar las grandes agrupaciones de esas personas. Pero por norma, antes de toda esta pandemia, el grupo familiar era dado de esta forma en la casa de los hermanos, donde los hermanos se reúnen y después comparten la palabra de Dios. También oran unos por los otros, oran por la iglesia, hacen diversas cosas, tienen comunión unos con nosotros. Y sabe, la fuerza del grupo familiar está en dar la base de la doctrina de Cristo para la vida de las personas, para que ellas se firmen en Jesús, para que ellas se firmen en la palabra de Dios, para que ellas también se firmen en la iglesia. En la iglesia también, ¿por qué? Porque nosotros, en cuanto creyentes, en cuanto hijos de Dios, muchas veces somos comparados incluso por Jesús a un rebaño. Y el rebaño es fuerte si está junto. Ahora, si hay alguna oveja que está ahí separada, lejos de las otras, es un objetivo fácil. Y el grupo familiar tiene este propósito también de agrupar a este rebaño de Dios y de cuidar de este rebaño, cuidar de él, alimentando espiritualmente a través de la palabra de Dios. Y nosotros incluso tenemos un spot que habla de grupo familiar, el cual ya a continuación vamos a asistir y usted, si tiene dudas, va a tenerlas ahora esclarecidas. Vamos a asistir. ¿Le gustaría tener un grupo familiar en su casa? Donde quiera que usted esté, puede tener uno. El grupo familiar es una reunión en mitad de la semana donde enseñamos los rudimentos del cristianismo. Puede ser dado en casa de un miembro de la iglesia o a distancia online. Usted está lejos y no tiene una iglesia hermana cerca de usted, de su casa para un grupo familiar online. Consulte su web bastacreer.com. Presione aquí. Rellene el formulario y envíe. El grupo familiar es un punto de luz en cada casa. Usted ama a Dios y al prójimo. De su casa para un grupo familiar. Dios le va a bendecir a su casa y a su familia. Entonces, como usted ha visto ahora mismo en este spot, el grupo familiar, incluso dar su casa para un grupo familiar en este momento y con estas nuevas tecnologías, todo se vuelve más fácil y usted puede tener el acompañamiento de un líder que ya fue entrenado y ya fue enseñado para hacer este acompañamiento, enseñando la palabra de Dios, y usted determínese para hacer parte de este mover, porque este es un mover de Dios, este es un gran proyecto del ministerio, pero más que esto es un proyecto que está en el corazón de Dios, porque con esto usted va a ganar estas raíces conforme yo hablaba hace poco. Entonces no se olvide de su casa para un grupo familiar, podrá hacerlo a través de los contactos que están pasando en el rodapié, no solo dar su casa para un grupo familiar, como también hacer su pedido de oración, como compartir un testimonio a través de los contactos del WhatsApp o un pedido de oración
del SOS. Entonces, comparta todo eso. Y conforme he dicho también, en el grupo familiar nosotros oramos y hacemos una pequeña intercesión, porque claro, no da para hacer una intercesión muy grande, pero el poder de la intercesión, el obispo Paulo también va a explicar ahora un poco sobre esto y de aquello que va a suceder ya a partir de el lunes, que es ya de aquí a unas 2 o 3 horas que empezamos un reloj mundial de oración. ¿No es así, obispo? Exactamente. Nosotros estamos a escasas horas de que iniciemos el mayor reloj de oración alguna vez hecho en nuestro ministerio. Pero antes vamos a quedarnos con un spot donde explica la manera donde usted aún se puede inscribir en esta fase y prepararse estudiando, aunque sea porque mañana vamos a empezar. Entonces vamos a quedarnos con el spot para más informaciones y ya volvemos para aclarar y dar los remates finales para esta hora de intercesión. Reloj mundial de oración. Hay 4 fuerzas en el universo: Jesús, la iglesia, el mundo y el diablo. Una iglesia con Jesús vence el mundo y el diablo. Juntos somos más fuertes. Participe en el reloj mundial de oración. Las inscripciones serán del 1 al 18 de octubre a través de la web bastacreer.com. Prepárese estudiando el libro Guerra Espiritual. Primer paso: haga su inscripción en la web bastacreer.com. El segundo paso: de lunes a viernes, ore en casa usando el libro Reloj de Oración. Tercer paso: los sábados vamos a orar juntos en la iglesia local usando el libro Reloj de Oración. Vea el horario con su pastor. Y del 19 al 31 de octubre estaremos juntos en el Reloj de Oración. Más informaciones e instrucciones en la web www.bastacreer.com. Y está nuestro reloj está casi empezando. Mañana, hoy, a partir de medianoche en Lisboa, vamos a empezar con nuestro reloj de oración. Es un reloj donde nosotros estudiamos la palabra de Dios. Es un reloj donde nos preparamos espiritualmente. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que hemos hecho durante estas 3 semanas? Hemos estudiado, hemos aprendido cuáles son las fuerzas que existen, que operan en el universo. Aprendemos que Jesús es nuestro hermano más viejo que murió y resucitó. Aprendimos también que nosotros, la iglesia, es donde Jesús puso el mayor poder y la mayor fuerza que la Biblia dice en Colosenses que Él fue despojado de su poder frente a todos los demonios por Jesucristo. Y la cuarta fuerza, que es el mundo, y es esta fuerza que va a ser derrotada con nuestra iglesia, con nuestra intercesión. Mañana, mi hermano, no pierda la oportunidad. Vamos a empezar a interceder durante 2 semanas y la Biblia dice que las puertas del infierno jamás van a prevalecer contra la investidura del cuerpo de Cristo. No es eso, Ricardo. Va a ser un momento muy importante para toda la iglesia, realmente para toda la iglesia. Y yo le digo una cosa: si usted hace parte de la iglesia y dice, yo hago parte de la iglesia, usted tiene que hacer parte de este reloj de oración. Si aún no se ha inscrito, inscríbase. El obispo ha dicho que aún está tiempo de, aunque sea, quédese enfocado en el capítulo 3, que habla de estas 4 fuerzas que hacen parte de este reloj de oración, que es Jesús, es la iglesia, que es el diablo, que es el mundo. Usted estudia acerca de esto, estúdielo rápido, pero llene su corazón y vaya a la guerra, porque cuando nosotros vamos a la guerra, la victoria es nuestra. Y ahora nosotros vamos a quedarnos con una música que habla que Dios es nuestro amigo, que Dios está con nosotros, y a continuación vamos a quedarnos con nuestro apóstol y nuestra obispa. Ya sabe, hermano, como ya he dicho en el principio, Dios tiene y puede hacer un milagro en su vida. Entonces quédese con esa música y después haga un pedido de oración. El apóstol va a orar por ti y el milagro va a entrar en tu vida. Chao, chao. Dios os bendiga. Dios está con nosotros, ¿no está? Está con nosotros. Buen fin de semana a todos. Un gran abrazo. Y mañana en nuestro reloj va a ser realmente una gran pedrada contra el diablo. Ya estoy animado. Que o exército me cerque, eu não temerei, nem que a guerra se levante contra mim.
somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Olá a todos, boa noite e bem-vindos a Hola a todos, buenas noches y bienvenidos Basta Crer. al espacio Basta Creer. Y conmigo hoy está el obispo Adriano. Exactamente. Hola, buenas noches a todos. Ustedes pueden llamar, eso es lo que iba a decir, tienen a su disposición el número del SOS en nuestro WhatsApp para mandar vuestras fotos, vuestros testimonios, para que también puedan pedir oración si usted está necesitado hoy mismo. El apóstol al final del programa va a orar por usted. Entonces entre en contacto con nosotros, haga parte de este programa, escuche la palabra, porque hoy usted va a escuchar grandes secretos que le van a hacer vencer. Ok, nosotros como siempre vamos a hablar de fe. Y hoy tengo 2 o 3 puntos que va a hacer con que usted crezca mucho en la fe. Y fe es una fuerza que viene por oír la palabra de Dios y que sale para trabajar a su favor, por hablar y hacer lo que la palabra de Dios dice. Y nosotros hoy vamos a añadir un ingrediente más. Usted también tiene que imaginarse en un escenario que tiene que ver con la Biblia, porque si usted presenta en la tela de su corazón una imagen errónea, va a ser muy difícil. Entonces vamos a empezar por hablar de lo siguiente. Nosotros no debemos orar los problemas, pero la solución. Ore la solución y no el problema. Es de los temas más impresionantes y más importantes que usted puede escuchar, porque la mayor parte de las personas cuando tienen problemas llega a Dios y dice así: oh Dios, yo estoy muy mal, oh Dios, yo tengo esto, oh Dios, tengo aquello, oh Dios, mi matrimonio. Entonces, él está diciéndole a Dios el problema que él tiene. Y cuando yo escucho esto, siempre empiezo a pensar, ¿será que Dios va a llamar de vuelta y decir, mira, si tú no me cuentas tu problema, ¿cómo yo, el Señor Dios del universo, voy a descubrir eso? Claro que no. Dios ya sabe de todo, entonces no sirve de nada decir su problema. ¿Por qué estropea? Porque la palabra de Dios dice que nuestras palabras son semillas. Tiene un libro ahí que dice, hay poder en sus palabras, y yo aquí enseño exactamente eso. Está Proverbios. Solo menciona en Proverbios 18:21, dice, la muerte y la vida están en el poder de nuestra lengua. O sea, si yo hablo palabras negativas, los problemas, ellos generan muerte, problemas. O entonces yo puedo escoger hablar vida, hablar la palabra de Dios, que es la mejor solución para nuestra vida, que es vida. Entonces hablo vida y va a traer éxito. Entonces exactamente, ¿qué es lo que sucede? En este ejemplo que voy a dar dentro de unos instantes, yo voy a hablar sobre Josafat, pero volviendo aquí a Proverbios, que yo enseño aquí en este libro, hay poder en sus palabras. Usted tiene que entender que
Todo, Jesús dice, todo en el reino de Dios funciona a semejanza del agricultor que toma una semilla y lanza la semilla a la tierra. Lo que siembra va a cosechar y a su tiempo la semilla brota y crece y da su fruto. Entonces todo funciona así. Las plantas, el dinero, las palabras, actitudes, etc. Entonces, si una persona anda hablando de los problemas y dice al amigo el problema que tiene y el amigo después va a decir amigo, entonces usted va a expandir el problema, entonces va a tener una cosecha de problemas. Ay, mi salud, ay, mi dinero. Y usted anda hablando de los problemas, entonces usted va a cosechar exactamente eso. Entonces, por eso es que Dios enseñó un secreto que viene en Josué 1.8 que dice, léelo, Josué 1.8. Abrir la Biblia para... Dice así, no se aparte de tu boca el libro de esta ley. Antes, medita en él día y noche, para que tengas cuidado de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y entonces prudentemente te conducirás. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba enseñando a Josafat? Que él no tenía que apartar de su boca la palabra de Dios, la Biblia. Por eso es que nosotros cantamos y tocamos y decimos, yo soy lo que la Biblia dice, yo puedo lo que la Biblia dice, que pueblo, porque nosotros, cuando estamos en este mundo, aprendemos con la sociedad, con la cultura de aquel país, a hablar problemas. Y eso genera problemas. Y Dios estaba diciendo, Josué, no hables lo que tú ves, no hables lo que tú sientes, no hables, vamos incluso a decir lo que el médico dice o lo que el banco dice de ti. Habla lo mismo que Dios dice, que tú eres, que tú puedes, y por lo tanto acostumbramos a decir, yo soy un hijo de Dios, más que vencedor, todo lo puedo porque Jesús murió por mí en la cruz. Salud. Hay aquí polvo. Muy bien. Cuando usted dice, pero cuando estamos orando, estamos orando. Cuando usted está orando, también está hablando la palabra. Entonces, esas palabras también generan o vida o muerte. Y por lo tanto, nosotros no debemos orar los problemas. Si usted va a ver cómo Jesús oraba, él nunca oraba el problema, él hablaba la solución y la solución sucedía. Y ahora vamos a ver el caso de Josafat, que era un hombre de Dios, un rey, un buen hombre de Dios, que fue confrontado con 3 ejércitos terribles. Mientras yo me siento, aquí el obispo Adriano va a leer Segunda de Crónicas 20 en adelante. Y sucedió que después de esto, y con ellos algunos de los amonitas vinieron a pelear, o sea, en batalla contra Josafat. Y vinieron y le dieron aviso. Entonces el versículo 3 dice así, entonces Josafat temió y buscó a Dios y aplicó ayuno en toda la ciudad. Y en el versículo 4, en el versículo 5, Josafat en pie la consagración, y en el versículo 6, entonces él empieza a orar y dice, ahora soy yo que voy a hablar esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que en aquellos días el pueblo de Dios fue atacado por 3 ejércitos, exactamente. Y cualquiera uno de ellos era mega poderoso. Hay un aire acondicionado aquí realmente en mis piernas. Y por lo tanto, él tenía un mega problema. Él iba a morir, el pueblo de Dios iba a morir, y él no tenía posibilidad de cómo resolver el problema. No había solución. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Él reunió al pueblo, llamó al pueblo para invocar al Señor, para orar a Dios. Y todos fueron con el rey para orar a Dios. Entonces,
en la presencia de la gran asamblea de los hombres, dice así aquí, o Josafá, de Judá y de Jerusalén, Josafat vemos como é que ele orou. empezó a orar. Versículo Y ahora veamos cómo él oró, que es el versículo 6. Ele orou assim: Segunda de Crónicas 26. Él oró así. de nossos pais, porventura não és tu Jehová Deus dos Dios céus, de nuestros padres, pois tu ¿no eres tú és Dios en los dominador cielos sobre todos os reinos das gentes? y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Que Josafá começou a Entonces dizer empezamos quão a ver grande que Deus é. Josafat empezó Ele não começou a dizer decir cuán quão grande grande é o Dios problema, es. Él no empezó a quão decir pequenos nós somos, cuán grande es el problema, quão grande cuán pequeños é o somos meu nosotros, inimigo. Ele começou por cuán dizer, grande quão grande és tu, e tu és es o meu mi Deus, tu és o enemigo. meu Deus, Él e empezó como por não há decir, ninguém que cuán possa grande fazer eres tú face. y tú eres mi Dios y Estaba como a ti elogiar a Deus. no hay nadie quien te pueda. Estava a exaltar Él Deus. estaba elogiando a Dios, Isto é uma forma de louvar estaba a Deus. exaltando a A Dios. gente pensa que louvar a Deus Y é esto es só una forma de fazer alabar a com Dios. cânticos. Muchas personas piensan que alabar a Dios es solo con cánticos. Pois, Esto es alabar a Dios. 7. Porventura, ó Deus nosso, Después el versículo não 7. lançaste tu fora os moradores desta terra e diante do teu povo de Israel, e não ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste teu amigo para sempre? a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ahora está recordando a Dios lo que Él ya hizo y las promesas que Dios hizo. Dios dio aquella tierra a Abraham, que era padre o abuelo o bisabuelo de esas personas. Y después, continuando el versículo 8, y habitaron en ella y edificaron en ella un santuario a tu nombre, diciendo, si algún mal nos viene, nosotros nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, pues tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú nos escucharás y nos librarás. Entonces Josafat está diciendo a Dios qué es lo que Él promete. Y por lo tanto, esto es una oración fantástica. Yo acostumbro siempre a orar. Y yo acostumbro a decir, Señor, gracias te doy porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Él en la cruz clavó nuestros problemas, clavó nuestras enfermedades, deudas. Entonces, es lo que Josafat hizo. Tú eres nuestro Dios. Y tú dijiste que si venimos a esta casa, a la iglesia, y si hubiese un problema gravísimo, con hambre, peste, espada, que tú estabas aquí y que tú nos librarías en nuestra angustia, nos escucharías y nos librarías de este terrible mal. Yo estaba recordando a Dios qué es lo que Dios hacía y prometía, ¿cierto? Él invocó la palabra, como el apóstol dijo, solo para resumir, él oró la solución y no el problema. Él habló victoria porque era la promesa de Dios. Y ahora vamos a ver así el versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí de ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste de posesión. Estaban diciendo así, oh Dios nuestro, estos tres reyes tuvieron la gran suerte, tú no los mandaste allí para matar. Y ellos, en vez de estar agradecidos, aún van y nos pegan. ¿Está viendo? Es eso lo que le estaba diciendo. Y después dice así, oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú? Ahora mire con atención, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Segundo, no sabemos qué hacer. Tercero, y a ti volvemos nuestros ojos. Ahora él empieza a explicar
¿Cuál es la situación donde Él está? Não sabemos o Él que está devemos diciendo fazer. así, nosotros no sabemos lo que vamos a hacer, Não temos força perante esta E multidão. no tenemos fuerza frente a esta ahora multitud, Nossos pero olhos estão postos em ti. nuestros Está a dizer ojos aqui das coisas mais están puestos en importantes ti. Él está diciendo para que aquí a de sua las cosas oração, a más minha oração, importantes seja poderosíssima. para que su oración, mi oración sea con este poderosísima. Es decir, Sabe? yo estoy con Fé este não é problema. negar que o problema existe. ¿Sabe? Fe no es Vale la pena negar que el negar. problema existe. A ver. Esse era aquele senhor que No vale la falou, pena negar. supostamente, dizia, com o braço todo partido. O que é isso, meu irmão? Isso é uma mordidela de cão raivoso. ¿Qué es que esto, não mi me hermano? mordeu, porque eu não vou falar negativo. Ah, esto es una mordida de un perro rabioso que no me mordió, porque no voy a hablar Falar pela fé negativo. não é negar o Pero problema. entonces, hablar por la fe no es negar el problema, A solução não é dizer que es hablar la solución. No es decir que no tengo problema. falar a solução. ¿Escuchó lo que dije? Ore a Es solução. hablar la Aquele solución. aqui não está a orar o Ore problema, la só está a solución, no el dizer a problema. Deus Pero él aquí no está orando el problema, solo está diciendo a Dios el hecho, Señor, nosotros não temos tenemos essa este hipótese enemigo, e não sabemos o que fazer. no tenemos la mínima posibilidad y no sabemos qué hacer. Os meus olhos não estão Y postos ahora dice, pero na nossa força, pero na nossa inteligência, nuestros no ojos no están dinero, puestos en no nosotros, en nuestra salario, fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestro nossa dinero, empresa. en nuestro sueldo, na nossa reforma. Está a ver a comparação? en nuestra empresa. Mas a nós, en os nuestro, nossos olhos estão postos em ti. Tu és o nosso Deus. Pero nuestros Tu és ojos están aquele que puestos en suple ti. todas as Tú nossas eres necessidades nuestro com Dios. salário sem Tú salário. eres aquel que suple todas nuestras Tu és o nosso necesidades Deus, que con suple sueldo todas o as sin nossas sueldo. necessidades, mesmo Tú que eres o nuestro salário Dios que seja suples fraco, todas ou nuestras que a necesidades, reforma seja incluso ultra fraca, ou cuando que el sueldo haja dívida, sea tu és o nosso Deus que débil, suple todas as nossas necessidades. o que haya deuda, tú bien, eres como nuestro está orando, Dios que como está suples orando. todas nuestras necesidades. ¿Está viendo cómo Él está orando? ¿Está viendo cómo yo estoy orando? ¿Está viendo? Este es el ataque que está sucediendo. La familia no está bien, pero mis ojos están puestos en ti, tú eres mi Dios, que abres un camino donde no hay camino, transforma las cosas malas en buenas. ¿Estás viendo cómo estoy orando? ¿Cómo Josafat oró? Então, o que é que ele disse? Repito. Entonces, Depois, ¿qué es lo que él dijo? então, Ahora eu vou repito. continuar. Então, Después, lê tu, então, o 13, E todo o yo povo- voy a e continuar. depois diz assim, e todo Judá Lee tú estava entonces em pé 13:13 perante o Senhor, y después dice así, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos, y estaba allí e Benaías, filho de etc, etc, Yaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaí, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 15, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, pois a peleja ni não os é amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. sobem pela ladeira de Ziz, Y mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. que é Entonces, o seguinte. aquí sucedió algo muy importante, que es lo siguiente. O Todo-Poderoso, Deus, Deus o Pai, não fala diretamente El com Todopoderoso, todas as Dios el Padre, pessoas, por vários no motivos. habla directamente con todo el mundo Para já você ia pensar por que é varios trovão. motivos. Então, Porque ia por morrer ahora com usted tanta, iría a pensar que es un radiação atômica de Deus. Então ele escolhia, e hoje também escolhe, mas Entonces escolhia él escogía, a quem o Espírito y Santo hoy también escogía profetas, a quien el eram os Espíritu Santo porta-vozes hablaba oficiais por parte de Deus, y que eran los portavoces oficiales por parte de Dios, embaixadores de Deus, mensajeros, para dar um recado a Deus, embajadores de Dios,
para dar el recado de Dios, en este caso al pueblo. Por lo tanto, mire el protocolo. Do profeta ¿Está viendo? para dar o recado ao povo. Dios se usó del profeta para dar el recado al pueblo. ¿Y qué es lo que Dios dice? Não fujam. No os asustéis, yo estoy con vosotros, no huya enfrenta o problema. del problema. Vai ter Enfrente el onde são os problema. teus inimigos, porque tu vais Va, ver va al tu salvação, encuentro de sus enemigos eu porque é tú vou vas a fazer ver guerra. Eu tu é vou salvación, fazer a porque peleja já yo não é voy a vossa, hacer la diz guerra. Deus. Yo voy a hacer la Vão pelea para ya lá, no es vocês vão vuestra, assistir dice Dios, a es esse mía. espetáculo de Van ver os vossos allí, inimigos ustedes van a ficarem asistir derrotados. a este espectáculo, ustedes van a ver a sus enemigos estar O derrotados. apóstolo até costuma ensinar, ainda Fue lo que hoje, Dios nas dice, es mensagens fuerte suas, esto. cada alguns Es anos lo que el dizia apóstol que incluso enseña. Jesus Estaba foi hoy o escuchando grande un vencedor, mas mensaje nós suyo de somos hace unos mais años que que vencedores. Jesús fue el gran sea, vencedor, Aquí pero Deus nosotros queria somos conquistar más a que vitória vencedores. para O eles, sea, à semelhança do que aquí Jesus fez Dios para nós hoje, nos aquí dias de iba a hoje. conquistar la victoria Jesus é para que ellos a conquistou a semejanza de lo que nossa Jesús vitória hizo hoje. para Se nosotros nós los días de hoy. acreditamos em Deus, que Deus Jesús é connosco, conquistó que Ele é por ya nós, en la cruz la em victoria todas as y hoy coisas si nós nosotros seremos creemos en sempre Dios que Él es con mais nosotros, que Él es por nosotros, en Mas todas que las cosas muitas nosotros pessoas, siempre seremos más que vencedores. principalmente no meio Ahora lo dos siguiente, católicos, muchas personas, eles, como não sabem essas principalmente verdades, en el medio de los católicos, até podem ser muito sinceros ellos com como no nós, saben estas verdades, fazem incluso promessas a pueden Deus. ser muy Ó sinceros, Deus, pero se tu me bueno, curares, eu dou-te uma vela. hacen promesas a Ó Deus, Dios. se tu me curares, Oh eu Dios, si tú me dou-te curas, yo te doy una flor. vela. Oh Dios, si E tú me outras curas, vezes ainda yo fazem te mais. doy Antes un até de collar de fazer oro. pedido a Deus, Y vão, incluso otras veces hacen más. Incluso antes de hacer un pedido a fazer Dios, sacrifícios, van andando a pé, por a hacer sítios terríveis, sacrificios, algum tempo, ficam com os pés andando a todos pie fregados, andando por quilómetros e sitios quilómetros, terribles en algún tiempo, calor, se quedan frío, con los chuva, pies a sangrando, andando sofrer por kilómetros y amor a kilómetros, con Ora, calor, frío, nada lluvia, disso para é sufrir por necessário, amor a Jesus é que Jesucristo. sofreu por nós. Ahora, Estamos nada aqui a de ver esto es necesario porque segredos. Jesús es quien sufrió por nosotros. Como é que Entonces devemos estamos orar? aquí viendo Estamos a ver que secretos não vale a pena orar porque não y funciona. cómo debemos orar y Então, estamos viendo cómo no vale la pena porque no funciona. Respondeu a oração. El E Señor disse, Dios "Ok, respondió a la como se tivesse oración assim, ok, afasta-se y da dijo, frente, que agora a ok, guerra é minha." como si Então, estuviera somente diciendo, vão para onde a guerra se vai apártate passar, delante que e la fica guerra lá es e mía. vai ver Entonces o van livramento para que donde eu vos vou dar. la guerra va a pasar y ellos fueron. van a ver la liberación que os voy a dar. Eles não fugiram. Isso é Y outra ellos coisa. fueron. A gente Ellos no deve huyeron. fugir Eso es otra do cosa. problema. Não devemos negar o problema. No Nós debemos huir del confrontamos o problema. problema com No a debemos solução, negar e el a solução é problema. Deus. Nosotros confrontamos el Outra coisa problema que con la solución aqui, y la solución se es pode Dios. dizer, Otra cosa é muito importante, é que se puede decir o aquí Josafá, vou voltar y es muy atrás, importante es disse a Deus, que "Senhor, temos esta Josafat, situação. voy a volver atrás, dijo a Dios, Ellos Señor, nos quieren tenemos matar. esta situación Nós terrible, não sabemos o que ellos devemos nos quieren fazer. matar, nosotros no sabemos qué Nós não debemos temos hacer, poder absolutamente nenhum contra Tercero, essa gente. nosotros no tenemos poder Vamos absoluto morrer. ninguno contra Estamos estas sujeitos a personas. morrer. Mas depois ele diz, O sea, es "Mas como eu que guardo vamos a na morir, tua-" estamos sujetos a Os morir, nossos pero olhos estão después él postos em dijo, ti. pero, Ou seja, os el nossos pero olhos não cambia estão todo, postos nuestros ojos están puestos en ti, o sea, na nossa nuestros força, ojos no están no nosso puestos dinheiro, en no nosotros nosso mismos, exército, na nossa en nuestras força, fuerzas, en nuestro dinero, en nuestro ejército, en nuestro reforma. os nossos en olhos mi estão postos sueldo. em Deus. Ou seja, ¿Está tú viendo lo eres que a estoy minha fonte. diciendo? Nuestros ojos suplir están mis puestos en necesidades. Dios, o sea, tú eres mi Tu és fuente o meu Deus que va a que suplir sara mis todas as necesidades. enfermidades. Tú eres mi Tu és o Dios meu Deus que sana que todas abre las caminho onde não há enfermedades. caminho. Tú eres mi Dios Dios que fez abre un camino ao donde povo no hay camino. de Israel quando saiu Fue lo que do Dios Egito. hizo al pueblo Abriu o mar de vermelho. Israel Está bem? cuando salió de Esta é a Egipto oração y perfeita. abrió el mar rojo. ¿Está viendo? Vamos outra vez ao Esta início. es la oración perfecta. Quando eles souberam Vamos otra vez al tinham inicio. um problema, Cuando ellos o rei supieron chamou todo que o povo. tenían un problema, el rey Portanto, ele llamó a todo fez el uma pueblo. oração a Deus, y por lo tanto él hizo una oración unido a Dios perante Deus. con todo el Na pueblo casa de Deus. unido Ah, frente a Dios. a importância de ir à casa ¿A de Deus. dónde? La casa Claro de que Dios. hoje, felizmente, com a La tecnologia importancia de ir a la casa de Dios. Claro que hoy, felizmente, con la tecnología moderna, personas que no tienen una iglesia más cerca
o por cualquier motivo no pueden trasladarse incluso en un país donde nosotros aún no estamos, esto puede ser su casa de Dios. Y conozco muchos casos maravillosos de personas que estaban así, que se convirtieron, asistían a las reuniones, a los mensajes y todos, y vencieron cosas increíbles. Assistirem ao programa, a sua fidelidade não é dia. Y en el programa tenemos testimonios de personas Deste programa, basta que por ser fieles hicieron de este canal su iglesia, de este programa. Basta creer visto su comunión diaria con Dios, por así decirlo, y han visto milagros en el área de la salud, de las finanzas, de la familia, vidas totalmente transformadas. Entonces, ¿por qué estoy enseñando fe? Fe, A ver. aquello que va a Eu hacer posso que usted orar, mas venza. se você não tiver fé, ¿Está não viendo? vai dar. Tá vendo? Yo puedo orar, pero Fé si usted no é tiene isso, fe, no va a entender como funcionar. é que Deus opera, como é que Entonces, Deus fe se es move, esto, o es que é que move entender Deus, cómo Dios opera, o que faz com que cómo Deus Dios saia se da sua mueve, secretária, qué es lo que mueve a se Dios, levante de sua qué es lo que poltrona hace con e vá que dar ordem Dios aos anjos para resolver a sua situação. se Então, levante de primeira su coisa silla que y o va a rei dar fez orden. com toda a gente, né? Entonces, É engrandecer o nome de lo primero que el rey Decir, hizo, "Cuán grande como tú todo el eres". mundo, es engrandecer el Eu nombre de disse, "Ó Dios. Deus, eu tô aqui, Decir cuán grande tu grande é o Dios meu eres. problema, ó Deus, quão grande é o meu sofrimento." Não foi nada disso que ele disse. Ele primeiro disse, quão grande és tu. No fue nada de eso de lo que él dijo. Quão Él primero maravilhoso dijo, tu és. cuán Tu grande és eres um tú, Deus oh acima de Dios. tudo e todos. Que é Cuán maravilloso tú eres. Tú eres un Dios por encima de todo y de todos. te vencer ou de te opor, fazer ¿Quién frente tiene a ti? alguna Ninguém, ó Deus, posibilidad tu de és o maior de todos. vencerte? Está vendo o elogio? Nadie, oh Dios. Tú eres el mayor de Ele todos. lembra Está o viendo el pacto que elogio. eles têm com Deus. O pacto. Después, él recuerda el pacto que Porque ellos só tienen está em con pacto Dios. com Deus quem anda com Deus. O que me Porque diz solo que é está en muito pacto con importante Dios a quien pessoa anda ser con Dios. fiel na igreja. Lo que me A Bíblia dice diz que claramente. es muy importante que la persona sea fiel en la iglesia. La Biblia dice eso en la iglesia, en el Salmo 91. Porque hay personas que piensan que esto es como quien va al dentista. Ah, se acuerda, está muy afligido, está todo resuelto. Eso va a funcionar una o dos o tres veces, pero a la tercera o cuarta vez Dios no va a escuchar, porque va a pensar, pero esta persona piensa el que es el que yo soy su empleado, que él solo viene a mi casa para pedirme dinero, curas. Entonces usted pasa a saber por qué personas que incluso son creyentes y que después, al final de cierto tiempo, nada funciona en su vida porque no le presta ninguna atención a Dios. ¿Está viendo? Él tiene que ser fiel. Y después, ¿qué es lo que sucedió? Y después dice así, ahora Dios, tú prometiste esto y aquí estamos nosotros. Y nuestros ojos están puestos en ti. Y ahora él dice así, en nosotros no hay fuerza, ni sabemos lo que hacer, pero vale oro. Nuestros ojos no están puestos en nuestro dinero, nuestro salario, negocio, etcétera, pero están puestos en ti. Tú eres mi Dios, aquel que suples. Tú debes oír esto muchas veces, porque aquí está un gran secreto. Cuantas más veces escuche, va a llegar el día donde esto queda grabado en tu corazón y tú cambias de actitud. La actitud es cómo usted responde frente a una situación, frente a un ataque, frente a una injusticia. ¿Está viendo? Porque si usted responde de la forma correcta, usted vence. Entonces, la oración es así. Después Dios respondió de forma legal, con el protocolo correcto. Dios llamó a uno de sus profetas y dio el recado. No os preocupéis que yo soy con vosotros. Y apártate, porque ahora la guerra no es vuestra, es mía. La guerra es mía. ¿Por qué? Ustedes están en pacto conmigo, la guerra es mía. Ustedes son mis socios, son fieles conmigo, entonces ahora es mía.
¿Están viendo? habita nas escondidas do E agora? Altíssimo, aquele que anda com Deus, Por eso viene el Salmo Mil 91, podem aquel cair que à tua habita al esquerda, abrigo 10 del mil à tua Altísimo, direita, aquel com que anda con pestes, Dios, com tal, tal, problemas, tal. com guerras, 1000 com- pueden caer a tu izquierda, Mas 10.000 a você tu não, derecha, porque con pestes, Senhor con Deus, problemas, eu sou com vocês. pero ustedes no, porque depois, el Señor Deus disse, Dios, agora yo estoy con vocês vosotros. vão lá para o campo da Y batalha. después Dios dice así, ahora ver. vosotros vais al campo Vocês de não vão batalla lutar, vocês vão ver. para ver. É também Ustedes no engraçado, van a né? luchar, Vão ustedes van a assistir ao ver. espetáculo. Vocês vão vão Esto ver o es espetáculo, gracioso. como eu vou derrotar Van a os asistir vossos al inimigos espectáculo. à vossa Vos frente. van a ver el de- espectáculo de ver cómo vuestros enemigos frente a vosotros. Deuteronomio 28 dice, Feridos diante de ti. el Señor entregará a tus enemigos heridos delante de ti. Ve al campo de batalla porque es así, 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 en la esquina, en la calle tal y tal. Ve a ver cómo yo voy a destruir tus enemigos. Porque la guerra no es vuestra, es mía. Usted no tiene que luchar, soy yo quien voy a luchar. Y ellos fueron, ellos creyeron. Y fueron, y Josafat hizo una cosa muy inteligente. ¿Sabe lo que él hizo? Puso a todo el pueblo a alabar a Dios. Otro acto muy sabio de un hombre de Dios Porque acredita que a vitória já es lo que el apóstol dice, es creer Orar a Deus. O que é que sucedeu? Bem, você pode ler em casa, senão y hoje que não estamos honrando a Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Deus fez Usted com puede que o leerlo en exército casa porque número si no, no enseño nada más. começasse a matar Pero o Dios exército hizo con que el ejército número 1 empezase a matar al ejército número 2, que el ejército número 2 empezase a matar al ejército número 3, el ejército número 3 mató al número 3 y entonces empiezan a matar unos a otros hasta que todos estaban muertos. Es por eso que yo a veces cuando un hermano viene a hablar conmigo, ay, tengo un gran problema, hay una persona que me está haciendo muy mal, entonces usted solo tiene un enemigo, entonces consiga otro más. É brincadeira. Mas lhe garanto, isto é um modus operandi Parece de broma. muitas. Pero le garantizo que esto es el modus operandi de Dios muchas, muchas veces. Entonces, ellos se mataron, el pueblo siempre alabando a Dios, la importancia de venir a la iglesia. Louvor de guerra. El viernes de luchar hasta el Está final, vendo? Está vendo? con alabanza de guerra, E- alabanza e de então, gratitud. eles se ¿Está mataram, viendo? então, Y entonces ellos se mataron a prata, o ouro, y Josafat y el pueblo fueron a buscar la plata, el oro, e assim se cumpre aquela promessa las de riquezas Deus de los que diz que enemigos. Deus Y así se transfere cumple as riquezas dos aquella inimigos. promesa de Dios que dice que Dios transfiere las riquezas de los enemigos Vamos para pedir ao nosotros. Cristo Curiaco Nosotros somos para fieles. alimentar Entonces, esta vamos a pedirle al Team Curiacos com a para música que diz, eu sou abrillante este mensaje con una música que dice, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Vamos a escuchar. Que a Bíblia diz que sou, eu tenho. Que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso. Que a Bíblia diz que eu posso, que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou filho, eu sou filho de Deus. Eu sou uma nova criatura, sou santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso orar. Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. O que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Muito bem, muito bem, muito bem. O que é que estás aqui a dizer? Estou aqui a dizer que aquilo que o Muy apóstolo bien, estava muy a bien, prometer, muy o bien. apóstolo ¿Qué es lo que estás aquí diciendo? estava a citar. Isaías Aquí lo que el 60, apóstol estaba... Então verás, serás iluminado, Isaías porque então 60, conhecerás versículo e te 5. alegrarás, porque a abundância do mar se tornará a ti
e as riquezas y tu das corazón, nações porque la abundancia del virão. más Portanto, é uma y las promessa riquezas tremenda de las para Deus, naciones para a Deus, ti Deus vendrán. fará com que as Entonces es una promesa para Dios, para quien anda con Dios, Él hará. não está no negócio de Deja hablar lo apenas siguiente. suprir as Dios necessidades, apenas tirar no algum está en el gocio desespero, de você solo está a suplir afundar tus sem tirar necesidades, do de mar e solo depois sacarle de la à tona, desesperación de que da água e acabou, pronto, já chega. Não, isso é o primeiro passo. Deus bueno, quer ya que você llega, no. saia desse buraco, Este es el primer ok? paso. E depois Dios você quiere que continua usted a nadar salga com de ese Deus, agujero Deus y vai después fazer prosperar. usted continúa andando con Agora, Dios. Dios le va a hacer é prosperar. esse. Bem, agora, Ahora, eu quero falar sobre outro segredo de fé. Es así. Ahora yo quiero hablar sobre otro secreto de fe que viene Escreva en o el seu. libro de... Eu só quero falar Está aquí, bocadinho, de Escriba su porque futuro. Yo solo quiero hablar un há poco mensagens porque e leis de Deus que a gente tem que ouvir muitas hay vezes, mensajes vai ouvindo, y vai leyes ouvindo, de ouvindo, Dios ouvindo. que tenemos que escuchar como muchas tenho veces y vamos ultimamente escuchando y escuchando y dito e escuchando. ensinado, né? Y como yo tengo Não há só uma lei últimamente de Deus, dicho y há muitas enseñado, leis. Quantas mais leis no solo hay una você ley de Dios, hay muchas conhecer leyes. e as Cuantas praticar, más leyes mais de sucesso você Dios vai ter. E y se las tiver um problema, practico, mais depressa más vai ficar éxito tudo voy a tener. resolvido. Y si tiene un Entonces, problema, más este deprisa libro va a quedar diz, todo resuelto. escreva o seu Entonces futuro. este libro dice, E eu digo logo aqui, escriba este su livro futuro. É muito pequeno de Y propósito, yo le não digo para luego ser aquí, uma este história libro es comprida, muy pequeño a complicada, propósito, mas é como no para ser una resumo historia daquilo que você muy complicada, Logo no sino início eu un digo assim, resumen de aquello que usted necesita saber. está em branco. Luego al inicio digo así, su futuro está en blanco. Essa coisa de as pessoas pensarem que está tudo predestinado, não está Esta nada cosa predestinado. de las personas que piensen que todo está predestinado, no está nada O que existe é o predestinado, seguinte, no existe você predestinado. vai fazer o seu futuro, você Lo que tem existe es lo livre-arbítrio, siguiente, porque é uma lei usted de Deus. es quien Você va a que hacer su escolhe futuro, andar usted com Deus tiene ou andar com libre Deus, obedecer a Deus ou obedecer a albedrío, Deus, você que usted escoge andar con Y Dios o no andar con ahora, su Dios, futuro obedecer está a en Dios o no blanco obedecer a y no Dios, usted depende escoge. do Y pasado, ahora su futuro está en blanco que é uma y no notícia depende boa. del Pelo menos pasado, o seu passado tem muitos problemas. porque es Os una seus noticia problemas buena. não vão Principalmente su pasado futuro. tiene muchos problemas, sus problemas a boa notícia. no van a Mas pasar. também tem outra que não é tão simpática. Es una buena seu noticia, suceso pero también tiene otra que no es também tan ficaram lá simpática. atrás. Não vão Sus passar. não, éxitos vai correr muito bem también agora, se porque quedaron ahí atrás. ultimamente está tudo a correr Ah, bem. sí, va a estar todo muy bien porque últimamente está todo saliendo Águas bien. passadas não movem muito. Los portugueses tienen así, aguas então, pasadas o meu futuro depende de no Deus. mueven Em los parte molinos. sim, Ya outra pasó. não. Por quanto Ah, Deus, entonces ele mi já, futuro depende de Dios. En parte trabalhou com sí, seu otro futuro. no. Ele já Porque en cuanto a providenciou quando Dios, Jesus Él foi à ya cruz. trabajó con su futuro. Él Él ya pagó providenció. Cuando Jesús fue a com la o sangue cruz, dele, Él pagou o pagó preço para que possa- con você el possa ser sangre salvo. de Él, pagó el ser curado. precio para que usted pueda Além de ser curado, salvo, é ter ser curado. saúde, é Aparte de ser curado, ter tener vida em salud, abundância, longos anos es com saúde. tener vida en Ele lá na cruz abundancia, pagou largos pelas años con suas salud. dívidas, Y él falta de ahí en la dinheiro, cruz não é pagó por sus pagou deudas, o preço que lhe falta de traz dinero, prosperidade, vitória financeira. E pagó daí vai, el daí vai. precio Por isso a Bíblia diz que em Efésios, trae bendito Deus prosperidad Pai financiera y nosso de ahí en Jesus, adelante. abençoou, Por já eso la abençoou, Biblia não dice en vai abençoar, Efesios, já bendito abençoou. Dios y Padre Com nuestro toda Señor a sua Jesucristo, bênção, que todo ya o nos mundo bendijo, diz nos que va a nos bendecir, ya armas de Deus. bendijo, Bem, con todo Ahora, tipo de bendiciones en el mundo de você espíritu, los almacenes de tem que Dios. saber Ahora, usted uns segredos muito tiene que importantes. saber O seu coração é como se fosse uma tela de uno de los pintor. secretos más importantes. Su corazón E se es você, como si devido ao seu fuese la tela de un passado, pintor. problemas que teve, Y si usted, debido a su médico que pasado, disse debido a los que, problemas mal que que lhe fizeram, tuvo, tem uma al médico que le tela dijo no sé el negra, que, escura, el mal que le horrível, hicieron, é difícil tiene una Deus, tela negra, oscura, terrible. Es difícil quando que você for hoje Dios fazer a oração le da fé, responda. você não pode apresentar Cuando uma imagem usted dessa, vaya hoy a porque hacer la oración de la apresentar uma fe, imagem dessa, usted no puede presentar Él una no puede imagen de esas, confirmar eso. porque si yo presento una no es imagen só- de estas, Dios não no é puede só confirmar eso. acreditar que vai Entonces, receber hoje e muitas coisas fe que no es ensinar, solo é também creer que va a mudar as recibirlo imagens que você y tem muchas na- cosas na hay, tela do seu coração. es también cambiar las imágenes Son que usted contrarias tiene en la tela de su corazón. Ah,
vontade de Deus. Por exemplo, y son contrarias outro dia eu falei sobre o Abraão. a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Foi el otro mega, día yo mega, hablé mega con rico, Abraham y porque Abraham ele se conseguia imaginar, fue mega rico porque él desconocía mas Deus rico, tinha dito que ia fazer dele o pai que de era una de las muitas promesas nações, de Dios. mas ele não se conseguia Pero ver Dios como había pai de dicho que filho, iba a porque hacer a de mulher él sempre padre foi de muchas estéril, já naciones, tinha pero 100 anos, a él mulher no já se tinha 100, conseguía ele não se conseguia ver como padre ver, único imaginar. porque Então, o que é que la Deus mujer fez? ya tenía 100, Mandou él olhar tenía para as 8. estrelas para Él no se pintar conseguía na tela ver, do seu imaginar. coração Entonces, ¿qué es lo que Dios le uma dijo? imagem que cada Para estrela que como él se fosse um pintara en filho. la tela de su corazón Manel, una imagen a Maria, de cada estrella como si cada- fuese cada uno un hijo. E por Como isso Deus Manuel, mudou como o homem para o María. obrigar a falar ¿Está as coisas viendo? que ainda não são. Y por eso Dios le cambió el hombre para obligarle a hablar A las cosas mulher que no dizia assim, son, "Oh, pai, como vê si uma ya fuesen. multidão." La mujer decía así, oh padre de una multitud. Y los Ela empleados se estava a falar, reían. semear, Ella estaba poder nessas hablando, palavras. sembrando. porque Hay poder en sus palabras. Deus queria que ele escolhesse. Lo que E vice-versa, o marido dizia, oh princesa, mãe. Dios quería que ellos cosechasen. Y viceversa. Mas foi assim que eles venceram isso. Pero fue así Quando vimos que ellos o vencieron povo esto. chegou ao pé da terra prometida, Cuando começou, vemos que el pueblo llegó al 12 pie espiões, 12 de la líderes, tierra prometida, 10 em 12, eran 12 con Ávila, que espías, era eran fantástico, 12 eran líderes, fantásticos. 10 de 12 claro, não fueron somos ahí, ninguém, vieron nós que era somos Deus. fantástico, vinieron para atrás, Somos esto es pobres imposible, nosotros no somos nadie, nosotros somos unas langostas, somos unos pobres pecadores, Eles é que são somos grandes. unos Ele é que é o pobrecitos, ministro, aleluya. secretário de Estado, ele tem dono disso, Ellos son daquilo. grandes porque Y ellos Dios son el se irritó. ministro, ellos son secretarios del Estado, ellos Porque tienen esto y grande é aquello. aquele que tem Y Deus. Dios se irritó, Deus é muito maior que isso. porque grande es aquel que gente tiene toda. Dios. Dios es Essas mucho pessoas mayor que que todo esto, falaram que todas assim, estas personas. ofenderam Entonces, muito a Deus. estas personas que hablaron a Quase usted quis acabar com o mundo y outra vez. ofendieron mucho a Dios, casi que Então, Dios quiso acabar con el mundo povo otra vez. nunca entrou Entonces, na terra prometida. Ese pueblo Isso faz 84 nunca anos. entró en la E tierra hoje prometida é a mesma. Muita y gente eso tem, muitas igrejas 80 y estão tanto salvas. por ciento. Gente Y hoy boa, es lo mas não sabe mismo. nada Muchas da fé. personas es creyente, Acreditam muchas tudo iglesias están errado. salvas, muchas personas Pensam que no lá fora é que é buenas, bom. pero no Lá saben fora nada de meu la filho fe, tem creen que todo viver no equivocado. mundo, porque Piensan que ahí fuera es donde está Então, bien, eles viveram ahí no mi hijo es donde va a deserto tener la até morrer, garantía del mundo, en comendo fin. pó, pedras Entonces e ellos vivieron en el lixo, desierto hasta lixo, morir, e os comiendo outros polvo, nunca piedra lhes faltou y força, basura. não perderam forças, Y los nem otros como- nunca não envelheceram, les faltó fuerza, no e- perdieron la e fuerza, então eles entraram, no envejecieron. José e Calé, e entraram Y entonces conquistaram a ellos terra. entraron, Josué y Caleb, Agora, y entraron ¿Por qué? y Porque conquistaron ellos la se tierra. veían Y ahora, aqui no interior como ¿por qué? Deus Porque ellos diz se que eles veían eram. Há uma história muito aquí en el bonita que é interior do- como do Dios aqui dice no que ellos eran. capítulo Hay una historia muy 14, bonita já que falo, cuenta verá aquí qual en é a el história, capítulo é 4. de Jacob. ¿Cuál es la historia? Jacó foi um homem que foi Jacob. anos Jacob seguidos fue un hombre enganado pelo seu tio. que fue años seguidos Você diz, engañado é, por su olha, tío. no meu caso era o meu tio. Y era o usted meu dice, patrão, ah, sí, era o vaya. governo, era En mi sei lá o caso quê. no era mi Pois é. tío, era mi jefe, Entonces, era el Dios le enseñó un gobierno, gran era no sé qué. Entonces Dios le enseñó un gran secreto. O Jacó, depois de ter trabalhado vários Explícala ahí. anos com o seu Entonces sogro, Jacob, para conseguir casar después de com haber o trabajado varios años para chegou su aos suegro, 14 anos e não tinha nada. consiguió Continuava casarse pobre con la mesmo. mujer que le gustaba. Al final de 14 años y no tenía nada, continuaba pobre igualmente. Entonces Dios le dio una estrategia sobrenatural. No tenía nada con aquello que él había hecho durante 14 años. Era algo diferente. ¿Era el qué? Era usar el poder creativo de Dios que nosotros llamamos la cuarta dimensión. Dios dice, vas a poner el rebaño a beber delante del ribero, después pelas unas cañas y después vas a hacerlo así, vas a poner el rebaño, vas a ponerlo a beber y a concebir delante de las varas. Porque Dios dice así, y al mismo tiempo vas a hacer un negocio con tu suegro. Onde você olhar, El secreto de esta ley você vai ter. es el siguiente, para donde usted Se mire, você tiver sempre eso es lo olhar, que usted va a tener. pensar, Si usted siempre pintar está na tela do seu mirando, coração imagens pensando, que você se vê pobre, porque- pintando por en la aqui, tela por de favor. su Ou corazón sempre imágenes porque donde usted não se sei ve quê, pobre, sei quê. porque esto, Oh, por não aquello, consegue porque o tá, siempre tá, tá. enfermo, porque no sé qué, Essas- no sé qué.
oh, no lo consigue porque no sé qué, no sé cuánto. Esas varas son horribles. Usted tiene una pintura negra, oscura en la tela de su corazón. Y Dios le enseñó este truco espiritual, este secreto, que fue así. Él, como Adriano ha dicho, fue al campo y después puso a las ovejas lisas. Él había dicho al jefe, tú me das las lisas sin ninguna mancha. Si por acaso nace alguna rayada, ese es mi sueldo. Y el jefe pensó, este está realmente tonto, está más estúpido que nunca. Entonces las ovejas lisas sin ninguna mancha va a tener hijos sin manchas. Ah, sí. Entonces tomó las ovejas, los puso ahí en el campo y toma varas y las va haciendo rayas, verde, blanco, verde, blanco, verde. Entonces las ovejas estaban comiendo, estaban viviendo, estaban reproduciéndose, siempre mirando a dónde, para las varas. Adivine cómo los animales nacieron, rayados. Y él era listo, porque cuando él no ponía todas las ovejas, solo las fuertes. Entonces, el secreto es, después de orar, usted tiene que imaginarse curado. El otro día di ejemplos de cómo una persona que salió de la silla de ruedas era una bailarina profesional portuguesa que trabajaba en un teatro muy bueno y quedó paralítica porque cayó mal. Y el médico, que hoy no sé cómo él nos conocía, y dijo, ay, en Portugal hay una iglesia, la iglesia Maná, si usted cree en Dios, y ella vino. Y en ese día Dios dijo, vas a orar porque esa mujer salió de la silla. Ella andó sanada, y al final yo le dije, yo voy a tomar tu silla de ruedas y la voy a echar fuera. No puedo, porque yo soy paralítica. Ah, pero usted andó. Sí, yo andé, pero yo soy paralítica. Ah, entonces mujer, Dios no la curó. Pero yo no puedo soltar a la tercera vez ella cayó porque perdió la cura milagrosa que Dios le dio. Podía contar muchos casos así. Por eso es que usted tiene que empezar a estudiar estas cosas, está viendo, a invertir tiempo leyendo los libros, estudiando, guardándose, porque estos son leyes de Dios y Dios no cambia. Quien tiene que cambiar es usted. ¿Puede escuchar un amén? ¿Cuál es la música que ustedes tienen realmente buena para esto? Esfuérzate y ten buen ánimo, porque Dios es contigo todos los días. Está bien. Esforça-te e tem bom ânimo, Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo, Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se susterá diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andares, nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Percebeu que tem que ter um esforço e um bom ânimo. Eu hoje fui
a Tires. ao aeródromo Tenemos de que Tires, nós esforzarnos y temos tener buen ánimo. Hoy fui a Tires, al aeródromo de Tires, donde nosotros tenemos nuestro avión, y fui ahí a hablar con el director y me acordé que yo vivía ahí y Ambrosio era pequeñito y fue curado de un pie torcido y otras cosas. Y entonces él hacía así, yo tenía comunión con Dios, iba desde ese edificio, que era unos 20 minutos así, a pie, hasta el aeródromo. Iba meditando la palabra de Dios, llevaba una hoja con versículos bíblicos, hablaba, algunas personas pensaban que el loco iba por ahí. Y después a la vuelta alababa a Dios en lenguas, oraba en lenguas, hablaba las cosas que no son como si fuesen, y en cierto momento fui pensando aquí, estas personas tienen los aviones para hacer negocios que no tienen nada que ver con Dios, y después en ese tiempo, y después empecé a pensar, estos usan los aviones para llevar drogas a los niños. Y aquí estoy yo hablando del Dios Todopoderoso y ellos son los que tienen aviones para andar por todas partes y yo tengo que ir a no sé dónde. Y yo empecé a decir así, yo voy a poner estas leyes en práctica. Y yo me empecé a imaginar andando de avión. Yo tenía un coche muy viejo, muy viejo. Era una ranchera. Estaba tan oxidada que una vez ya tenía agujeros. Cuando llovía, ¿te acuerdas? Y su padre y otros hermanos empujaban el coche para que conectara. Y una vez, porque estaba tan viejo, cuando yo embriagué, los bancos de atrás se partieron todos, se desencajaron y se fueron para adelante. Era todo estaba oxidado. Entonces los bancos pasaron todos ahí delante. Entonces imagínense la imagen, imagínense ahora yo yendo, orando y alabando a Dios, estando en Tires. Gloria te doy, Señor. Yo ya me veo en un avión predicando el evangelio por todo lugar. Yo ya me veo llevando libros y no sé qué. Y cuando yo a veces no podía contar a todo a personas de la iglesia, era así. Y yo me estaba acordando así, a los años que tengo el avión, voy a sitios que si no tuviese avión no podría ir. No tenía dinero. ¿Qué es lo que yo hice? Yo usé otra ley. Empecé a sembrar para cosechar. Si yo siembro para cosechar, en mi caso, sembrar en hombres de Dios que tenían aviones. Entonces, es así. Ahora voy a hablar sobre finanzas, que es cuando usted consigue poner varias leyes al mismo tiempo, no es de un día, tiene que tomar mucha papilla, pero va aprendiendo, va haciendo. Y sabe la ley de sembrar para cosechar. Jesús dice, todo en el reino de Dios, ¿cómo es así? Marcos 4:26, todo en el reino de Dios es a semejanza del agricultor que lanza la semilla a la tierra. Y esa semilla brota y crece día y noche sin el saber cómo. Entonces soy ahora yo que hablo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo es todo. Del dinero son semillas. Cuando Dios nos dice para honrarle con diezmos y ofrenda, no es para Dios sacarle dinero. Pero si doy dinero me quedo con menos. No. Porque Dios va a multiplicar, buena medida, apretada y remecida, lo que usted ponga en la mano de Él. Si siembra poco, va a cosechar poco. Usted es quien escoge. Entonces, un día, Jesús estaba en un cierto lugar y la historia viene en Lucas 5. Y Jesús pidió la barca prestada a Pedro. Cuéntalo ahí rápido. Entonces dice así, Lucas 5, versículo 2. Y estaban dos barcos junto a la playa y los pescadores estaban lavando las redes. Y entonces uno de los barcos, que era de Simón, le pidió que lo apartara un poco de la tierra. Sentando, enseñaba desde el barco a la multitud. Y cuando acabó de hablar, dijo a Simón,
pescar. hazte al mar alto y lanza tus redes al mar Havendo trabalhado para pescar. toda a noite, Y nada respondiendo apanhamos. Simón le dijo, habiendo trabajado toda la noche, nada pescamos, pero sobre tu palabra Colheram lanzaré la grande red. quantidade de Y peixe. haciéndolo así, cosecharon una gran cantidad de peces y se les rompía las redes. Ok, entonces mire lo que sucedió. Jesus pegou no barco Jesús de Pedro, não para ir à pesca. E que a tomó gente en el barco de Pedro, mas no para ir a la pesca y pregar ganar o dinero, ni para ir a pasear, sino para predicar el Evangelio. Jesus Y quis después, recompensar. Jesús quiso recompensar Sempre Jesus faz isso. a Pedro. Vê? Dai, Siempre Jesús ser hace vos esto. dado. ¿Está viendo? Boa Dad medida y calcada. se os dará. Então, Jesus, depois de Buena usar o medida apretada. barco para pregar o Jesús, evangelho, después de usar el barco lança para a predicar red el ao mar. Evangelio, dijo, E lanza la red al mar profissional, alto. sabia que aquilo não ia E dar nada, porque Él era pescador profesional y sabía que no iba a dar nada, Deus sabe qual é a hora, tem que ter porque a lua. sé más o menos porque los pescadores saben cuál es la hora, cuál es, Portanto, ele pensou, não vai, y mas aquello no iba a dar sobre nada. tua palavra, Entonces él pensó, ele disse, eu não entendo pero nada, sobre tu palabra lanzaré la red. O sea, yo no entiendo nada, no sé cómo va a dar, pero yo creo sobre tu palabra voy a lanzar la red. Y yo creo que cuando tú hablas va a suceder. Esto es fe. porque Deus mandou. Y cuando él lanzó la red, Peixe com o barco que porque Dios mandó, e depois ainda foi chamar os quedó amigos, con tanto pez que el barco casi se iba a hundir y después llamó a los amigos. quando nós, Entonces, ¿cuál es la lección a sacar de aquí? Cuando nosotros que dinheiro não vem por chorar, entendemos nem por pedir, mas vem por que el semear, dinero no viene por llorar ni por pedir, pero viene tudo vai por mudar na sua sembrar, vida. Quando você entende, todo va a cambiar en su vida. você não pode, Cuando não usted deve ser entiende dependente do patrão, que usted no puede, no debe ser dependiente del jefe, del sueldo, del gobierno, de la crisis o no crisis, de la pandemia o no pandemia, sino de Dios. tanto faz, tem pandemia, Usted não va a tem, empezar a vencer como nunca, porque no interesa si hay pandemia o no. Muchas personas durante la pandemia no tenían empleo, perdieron empleo, los negocios estaban cerrados y ellos vencieron porque aplicaron la ley de Dios, aplicaron la ley de sembrar para cosechar. Deus sempre funciona. A lei de Deus funciona. Y Onde mais nada Dios funciona, a lei siempre de Deus funciona. La ley de Dios siempre, donde la ley de Dios siempre funciona. Boa medida, recalcada, sacudida e Y mire, buena medida apretada Agora, outra coisa que es eu vejo impresionante. é o Pedro, Ahora, otra cosa que yo veo de esta historia es lo siguiente. Pedro e depois Jesus quis dio el barco a recompensá-lo Jesús e mandou-lhe fazer uma coisa. y después Jesús quiso recompensarlo y le mandó a hacer una cosa. Fazia alguma lógica? Não. ¿Él entendió alguna cosa? Deus No. prestou contas. Ó, Pedro, faz ¿Tenía isso, alguna lógica? tal. No. Não, Deus não Dios presta contas a prestó ninguém. cuentas. Ah, Pedro, haz esto porque... No, Dios no presta cuentas a nadie. Ah, yo quiero saber. Deus não lhe vai prestar contas. Oh, mi Ele é amigo, o Deus usted está soberano. muy engañado. Dios no le va a prestar cuentas. Él es el Dios soberano. Usted no va a obligar a Dios a responder. Dios es quien manda. Usted tiene que obedecer. Él es quien es el Señor. Por isso ¿Está é que viendo? essa frase é muito importante. Y Eu não entendo, mas por eso esta frase es muy importante. Yo no lo entiendo, pero ahí está el más. Pero sobre tu palabra lanzaré la red. ¿Cómo va a ser? No lo sé. No lo sé. Pero tú mandas, yo lo hago. Conclusión. Tuvo un barco lleno, portanto, como nunca tuvo. Vino el amigo, etc. Por lo tanto, já é crente usted está habituado que está en directo con esta nosotros, lei, si ya es un creyente que ya está habituado não quer a esta ter ley, uma colheita. nunca Quer deje, estar sempre a porque colher. usted no Semana, quiere tener una semana cosecha. sim, semana Usted sim. quiere estar siempre cosechando, Semana sim, semanas pois é, semana- también. não. Se você No es está semana em sí y direto, después no.
Si usted está en directo con nosotros, nos está escuchando por la primera vez o está bueno ya hace algún tiempo, decida andar con Dios y aprender las leyes de Dios y hacerlas. Si usted está cerca de una iglesia, lo ideal es ir a la iglesia. Dios está en todo lugar. No, por ahora no está en todo. Soy yo que tiene que ir a la casa de Dios, no es Él que tiene que ir a su casa, porque Él es quien es el Señor. Y ahora, claro, ya hemos hablado que hay personas que no pueden por cualquier motivo, viven lejos de una iglesia o incluso de un país donde no hay. Entonces, este canal, este programa es su iglesia. Entonces, usted va a ver dentro de unos instantes cómo usted puede participar de esta ley, de sembrar para cosechar. Usted haciendo esto, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que Dios promete, porque Dios nunca miente. Él no es hombre para mentir. Entonces va a aparecer aquí una placa. Mientras tanto, el team va a cantar un himno que dice: el reino de Dios es a semejanza de Cristo. Y usted se prepare. É como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. E agora, eu quero exortar você a estender o seu braço sobre mim. Y ahora yo sobre esta quiero mão. exhortarle a usted a que extienda su brazo sobre mí, sobre esta mano, para tipificar que aquello que viene en la Biblia de imponer las manos sobre las personas. Muchas personas ya hacen esto y reciben la unción de Dios. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Para Dios no hay distancia y por lo tanto extienda su brazo con fe. Yo voy a orar por usted. Senhor Jesus, Y ahora va a ver cómo voy a orar. Aleluya. Señor Jesús, tú eres el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y decidiste morir por nosotros. Y fue en aquella cruz que tú clavaste todos nuestros problemas, deudas, dolores, problemas, para que a cambio nosotros pudiéramos vencer. Y tú nos has enseñado esta ley de sembrar para cosechar, y siempre tú celas por tu palabra para que ella funcione. Y por lo tanto yo te agradezco y te alabo, porque nos has dado a conocer este secreto, y te alabo también porque sé que no solo la iglesia va a prosperar, pero todos los que están en directo practicando esta ley, sea de la iglesia o ni siquiera de la iglesia. A lei Amém principal e amém. do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. E agora, você já tem um coração muito cheio de fé. porque Y ahora ouviu a palavra usted ya tiene el corazón muy lleno de fe porque escuchó la palabra de Dios, y fe es un ingrediente que sana la persona. ¿Sabía de eso? Fe es un ingrediente, es la fuerza que sana. Eu vou orar pelos que Es eso. Entonces, vocês fizeram. hoy voy a orar por los pedidos que ustedes han hecho Vamos usar mais uma vez y a oração da fé. vamos a usar una vez más la oración de la fe, Você acreditar. Eu que consiste en recebo qué? a minha En usted creer, yo recibo hoy mi cura. Yo recibo hoy a minha oração. la Eu respuesta recebo hoje, agora, a mi oración. a minha libertação. Yo recibo hoy, ahora, Repare que eu estou a dizer mi liberación. ao contrário disto. Dese cuenta de lo que estoy diciendo. Mas, oh Deus, Es al contrario de esto, de, oh Dios, yo sé, tú sabes que estoy enfermo, oh Dios.
Si usted hace esta oración, usted no va a ser curado, usted no va a tener nada, porque esta oración no funciona. ¿Está viendo? La oración de la fe es una de las oraciones donde usted hoy en su cura la respuesta a su pedido, etc. Y recuerde de lo que dijimos hace poco, todo en el reino de Dios funciona a semejanza del agricultor, todo es todo. Quiere decir que cura divina también funciona a semejanza del agricultor de sementes. Cuando usted ore y conmigo y reciba su cura, es como si Dios implantase una semilla de cura divina. Y esa semilla va a crecer día y noche, usted no sabe cómo. Pero funciona. Usted ni siquiera sabe cómo su teléfono funciona. Entonces, no se quede. Entonces, cuando usted hoy ore, Señor, recibo hoy mi cura, etc. ¿Qué es lo que usted debe hacer después? Después es muy importante. Yo exhorto a usted, cuanto más usted lea y estudie, más usted éxito va a tener. Y por lo tanto, en este libro enseño varias cosas. Usted tiene que creer que ya tiene el problema resuelto, ya tiene empleo, ya tiene la familia 100%, ya está sanado. Señor apóstol, yo no me siento nada bien, yo no veo, aún no veo dinero en el banco. Usted tiene que hablar las cosas que no son, como si ya fuese. Usted tiene que sembrar lo que quiere cosechar. Usted tiene que orar la solución y no hay problema. Orar la solución, sembrar. Incluso el otro día Jesús estaba en casa de Jairo y la hija de Jairo y todo el mundo estaba llorando. Dios. No. Él habló, él sembró. La niña solo duerme, no está muerta. Y las personas piensan, el hombre está loco. Esto no tiene ninguna gracia. Entonces, ¿qué es esto? Entonces estamos aquí todos tristes, la niña murió. Está con estas conversaciones tontas. Y después de ellos decir, la niña solo no murió. Y después hablan muerto, muerto, levántate. Y no es que el muerto se levantó. Es eso. ¿Y sabe lo que Jesús después dijo? Dale de comer a la niña. Y le dijo a sus padres, no le cuentes nada a nadie. Porque debe haber gente que va a estropear su fe, va a decir esto y aquello, no se lo cuenta a nadie. Solo de aquí a un tiempo, cuando yo lo que hacer después de orar. Y también usted debe alabar a Dios que ya está sanado y llenar su corazón con versículos que habla de cura divina. Usted tiene el libro. Cómo recibir y mantener. Para alimentar su fe, para cargar las baterías. Porque cura divina no es necesariamente instantánea. Puede escuchar un amén. Entonces extienda su brazo y ahora sí diga así conmigo, Dios, yo recibo ahora mi cura. Yo recibo ahora mi liberación. Yo recibo ahora la respuesta a mi oración. Amén. Ahora soy yo quien va a orar. Quiebro el poder de toda la magia, brujería, pacto satánico. En el nombre de Jesús. Y declaro que estas personas están libres, salvas y curadas. Amén y amén. Y ahora
você quiser. llame para el número de teléfono, pregunte lo que usted quiere. Hasta mañana. Mañana nos vemos. Sabe por que eu estou a olhar para aquele relógio? Tem mais Ay, 10 y entonces, ¿por qué estoy mirando a ese reloj? o relógio, estás a ver? Faltan 10 Tem que olhar minutos. para o sítio certo. Tengo 2 relojes, ¿está viendo? Tenemos que mirar para el sitio correcto. Más vale que sobra que falte. O que fazer depois de orar? Faltan 10 minutos, entonces voy a hablar. É tão ¿Qué importante hacer después de orar? como o que fazer. Es tan importante Porque depois de orar, como lo que hacer después de orar. ataca a Porque es después de orar batalha. que el diablo ataca la mente, campo de batalla. Explícate. Que em Efésios 6, Entonces, la Biblia dice lança dardos que explica en Efesios 6 que el diablo lanza dardos inflamados a nuestra mente con de duda aquilo que nós já acreditamos. para llevarnos a desistir, la duda de aquello que nosotros ya creemos que es lo que usted creyó ahora que ya recibió su cura. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice para que nosotros hagamos? Que ocupemos nuestra mente con aquello que es bueno, aquello que es justo, aquello que es agradable, aquello que es la palabra de Dios, aquello que está escrito en Filipenses 4:8, que nosotros ahora debemos ocupar todos los días, Não deixamos apartar, Josué 1, meditar nela, para que nosotros no dejemos de apartar de nuestra boca y meditemos en ella día y noche. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe y no dar oídos a la duda, al miedo, sino que quedemos firmes hasta que la semilla que usted recibió hoy produzca fruto, que es su cura, la respuesta a su oración que recibió. Por lo tanto, aquí estamos diciendo lo siguiente, que después de orar, É muitas vezes primero usted tiene que creer que está sanado. Muchas veces cuando estoy en cruzadas certa face, uma espécie. y tengo más tiempo para hablar, etcétera, Pergunta y hago una especie de já broma tiveram pelo menos y pregunto así, ¿cuántas señoras están aquí que por lo menos ya tuvieron un hijo? quantos filhos já têm? Entonces, una persona llega así y dice, ya tengo 3 hijos. ¿Y el primer hijo? Muito bem. Quando você Se llama Juan y tiene no sé cuánta edad. Cuando usted se quedó embarazada de su hijo, a los 8 meses, tenía una barriga que se veía, una barriga grande, y el bebé se movía, se movía. Cuando usted estaba embarazada de un día, ¿usted veía alguna cosa? No. ¿Sentía alguna cosa? No. estava grávida. Entonces decía así. Entonces usted no estaba embarazada. Y algunas personas dicen, a lo mejor no estaba. Pois é, nasceu. Se calhar estava. Y, pero el bebé nació. Pues sí, nació. A lo mejor estaba. Que brincadeira. Porque a maior parte ¿Por qué hago estas especies de bromas? Porque la mayor parte de las personas vive en el campo de las emociones, de aquello que ven. equaciona os seus pensamentos Y por lo tanto, sente e pelo que vê. y coacciona sus pensamientos por lo que siente y por lo que ve. Pero hay mucha cosa que usted no ve y que existe. Som que animais Hay muchas imágenes, ouvem e veem que você sonidos que animales escuchan y ven que usted no escucha. Incluso hay cazadores que usan silbatos que emiten un sonido que nosotros no oímos, pero los animales oyen. Por lo tanto, consegue captar y los móviles, usted ondas de, consigue captar que andam por aí las ondas para você de receber sonido essa nova- Não, que andan por ahí coisa existe. para usted recibir en su móvil. No, Então, mucha fé cosa e existe acreditar já está. que no se ve. Entonces, fe es que yo creo que ya tengo. Porque quando eu orei, Quiera lo sienta o no lo sienta. Deus implantou a Porque semente cuando yo oré, na sua vida, no seu corpo. Dios implantó la semilla en su vida, en su Eu, às corazón, vezes, digo assim, en su "Estou situación. grávida Entonces, desta coisa que podia yo a veces digo así, yo estoy embarazado para de esta simbolizar cosa que pedí a Dios, que a pessoa fica grávida e tem que para ter simbolizar que la persona queda embarazada y tiene que tener un tiempo para crecer porque hasta que el bebé nazca. Eso es muy importante, Deus ouviu, eu tenho que porque estar parado instantaneamente. muchas veces la persona piensa, si Dios escuchó, yo tengo que dar sanado instantáneamente, pero no tiene. Você sabe. Leia Y por lo este livro. tanto, este es de los grandes secretos que usted sabe. Lea este libro Leia, y al mismo Divina tiempo você. Leia muitas vezes o livro de Cura Divina para lea muchas veces el libro de cura divina
para No outro dia vinha de nunca carro, a para cima, acabarse e quase la fe. me El otro día esqueci, venía de coche de Algarve para arriba y casi me olvidaba y casi no me di cuenta que no tenía gasolina. Entonces tuve que andar muy despacio para llegar a la próxima gasolinera, para no gastar tanta gasolina. Porque sin gasolina en el depósito, el coche no funciona. Sin fe en el corazón, no funciona. Y la fe viene por el oír y el oír. Si usted tiene situaciones de finanzas, tiene ahí el libro, aquí, acerca de finanzas, para que usted llene su corazón con la palabra de Dios. Y ahora vamos a escuchar al Tim a cantar un poco de la música que dice, todo va a cambiar para mejor. Porque cuando nosotros andamos con Dios y hacemos lo que Dios dice, todo va a cambiar para mejor. Muda para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés dança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Ouça bem. Muita gente nos está a ver e hoje até, graças a Escuche Deus, bien. certos canais Muchas personas nos están viendo y hoy incluso tenemos ciertos canales y estaciones que ponen nuestro canal en varias partes del mundo. Y sabe lo que quiero decir es lo siguiente. Lo más importante que orar por un asunto de finanzas o de salud es nuestra salvación. Yo era y aún soy ingeniero civil. Cuando yo empecé a escuchar, oír estas cosas, yo tuve temor de Dios. Porque es así. ¿A dónde vamos después de morir? Jesús enseñó, al cielo o al infierno. Cuando nosotros morimos, no desaparecemos del mapa. Salimos de este planeta, de este cuerpo y vamos a algún lugar. Solo hay dos. Jesús dice, es el cielo o el infierno. Y solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. En ningún otro lugar hay salvación a no ser Jesús. No es en María, no es en los santos, en Buda, solo en Jesús. Y por eso, usted si ya cree en Dios, abre su corazón para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Después empieza a andar con Dios y su vida nunca más será la misma. Haga esta oración conmigo. En cuanto agacha su cabeza por respeto delante de Dios y diga así conmigo, Dios, yo creo que Jesús murió para salvarme. Derramó su sangre para pagar por mis pecados, que yo admito. Perdóname, Señor. Y ahora, Jesús, yo abro mi corazón y yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Y bueno, ahora sí, todo va a cambiar para mejor, pero mañana estamos aquí otra vez para escuchar la palabra de Dios, aprender a vivir y tener éxito. Tudo vai mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés dança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E agora que estamos unidos em Cristo, pertencemos ao Senhor.